Bueno, hola a todos. Hoy voy a probar a hacer un vídeo diferente, ya que me han dejado utilizar estas magníficas instalaciones desde la academia. Entonces, bueno, como tengo la pizarra, el altavoz, una cámara de puta madre, todo, pues voy a probar a hacer, en vez de estos vídeos explicativos de los artículos, que es los que vengo haciendo últimamente, voy a probar a hacer, digamos, un vídeo explicativo así más resumido de las diferentes fases del procedimiento administrativo. Vale, el formato va a ser evidentemente diferente, porque no voy a hacer un examen tan exhaustivo de los artículos como suelo hacer, pero bueno, por otra parte yo creo que puede ser provechoso porque puede ser que os ayude a tener, digamos, una visión un poco más global del procedimiento. Vale, entonces lo dicho, formato diferente, por probar y por hacer también cosas nuevas. Vale, entonces lo dicho, procedimiento administrativo, muy resumidito, seguro que sabéis así en general de la ley 39, que en principio tenemos 4 fases en el procedimiento, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley 39. Tendríamos una primera fase, que sería la iniciación, vale, que esta la tengo muy desarrollada en otro vídeo aquí subido también al canal. Y luego, la ley 39 nos introduce, como si fuera una fase, la ordenación. Vale, de aquí deciros, lo desarrollamos ahora en un momentito, pero la fase de ordenación no es una fase como tal del procedimiento. Vale, si analizáis cualquier procedimiento administrativo como tal, no hay ninguna fase que se corresponda con la ordenación. Realmente la ordenación, lo que es en la práctica, es una serie de normas que rigen a lo largo del procedimiento. ¿Vale? Porque no es una fase, no ocurre nada, no es una fase dinámica. ¿Vale? Lo dicho, son una serie de normas que van a regir en el conjunto del procedimiento. Pero bueno, es verdad que la ley 39 nos lo establece como fase y como fase lo tenemos que ver. Luego tendríamos la parte principal de cualquier procedimiento administrativo, donde se desarrollan la mayoría de los trámites, que sería la fase de instrucción. Vale, eso es el grueso, es lo que lleva más tiempo con diferencia. Y luego, una vez finalizada la fase de instrucción, lo que tendríamos para acabar sería la finalización. Vale, o sea, todo muy básico, las partes en las que se divide cualquier procedimiento, iniciación, que es empezarlo, veremos ahora las particularidades que podemos encontrar. Luego esas características de la ordenación, que como os digo son una serie de normas, una serie de reglas que van a regir en el conjunto del procedimiento. Luego la fase de instrucción, que es lo dicho, lo que hacemos básicamente los funcionarios en nuestro día a día, instruir los procedimientos. Y luego, una vez que ya se ha instruido, que se han hecho todos los trámites que resultan necesarios, pues tendríamos la finalización, que es cómo se acaba el procedimiento. Vale, esto así, muy básico, ¿no? Vale, pues vamos ahora desglosando un poquitito cada una de estas fases. Primero, en la iniciación, si os acordáis de este vídeo largo que tengo subido al canal, incluso se pueden hacer cosas con anterioridad al inicio del procedimiento. ¿Vale? Que eso es algo que a la gente le suele llamar la atención, pero efectivamente es así. ¿Por qué os digo esto? Porque con anterioridad a que comience el procedimiento se podrían hacer, por ejemplo, las actuaciones previas. Vale, de hecho, las actuaciones previas son, bueno, una serie de cosas que se hacen, a veces, que no siempre, pero bueno, son una serie de cosas que se hacen con el objetivo de ver si merece la pena o no iniciar el procedimiento. Bueno, o sea, la lógica de desarrollar actuaciones previas es ver si para ese caso concreto merece la pena o no iniciar el procedimiento. Vale, yo de estas, en su momento cuando estudiaba, sin haber trabajado, me chocaba bastante. O sea, se me hacía bastante extraño que se pudieran hacer cosas en un procedimiento sin que estuviera iniciado. ¿Qué pasa? Que luego cuando empecé a trabajar, bueno, tuve bastante suerte porque tuve un puesto muy chulo en mi primer destino. Y entonces, una vez que empecé a trabajar, me dio para visualizar, para entender perfectamente a qué se referían las actuaciones previas. Y os lo comento con un ejemplo, que es como lo entendí yo. Me imagino que con esto os valdrá. Vale, yo el primer puesto que tenía, que tuve en la Junta, era en vivienda, vale, en la Consejería de Vivienda. Y se tramitaban un montón de expedientes sancionadores. Vale, para gente que, por ejemplo, tenía una vivienda de protección e incumplía con la obligación de destinar la vivienda habitual, o que la alquilaban, bueno, se hacían un montón de expedientes sancionadores. Entonces, muchas veces llegaba a nuestros oídos, por el motivo que fuera, que alguien estaba incumpliendo con sus obligaciones con respecto a esas viviendas de protección. Pero ¿qué pasa? Que antes de incoar, antes de iniciar el procedimiento sancionador, se hacían las actuaciones previas. Por ejemplo, llegaba a nuestros oídos que un usuario al que le habíamos concedido una vivienda de protección no la estaba destinando a vivienda habitual, la utilizaba como segunda residencia. Vale, pues entonces cogía a la inspectora de vivienda, iba hasta allí, se personaba en el domicilio, timbraba para ver si había alguien, miraba el buzón para ver si estaba lleno de cartas o no,
Se podían también mirar los consumos de agua, de luz, se preguntaba a los vecinos y en función de esa información se decidía si merecía la pena o no iniciar el procedimiento. Porque claro, imaginaros que llega a nuestros oídos por el motivo que sea esa información, pero luego va la inspectora de vivienda y ve allí que efectivamente el señor está viviendo en su casa, tiene las cartas en el buzón, los consumos de agua y de luz son los que se corresponden, le pregunta a los vecinos y todos le dicen que sí, que este señor está aquí todos los días. Dices tú, joder, pues después de todo esto no merecería la pena iniciar el procedimiento. Vale, entonces las actuaciones previas con esa lógica, que es básicamente ver si merece o no la pena iniciar el procedimiento. Vale. Luego también os enmarco aquí, aunque esto tiene bastante casuística, la parte de las medidas provisionales. Vale, la lógica de las medidas provisionales es, digamos, asegurar la eficacia de la resolución que se pudiera dictar. Vale, esa es la lógica, ¿no? Durante la tramitación del procedimiento, para garantizar que cuando se resuelva, pues tenga sentido la resolución que se dicte, en muchos supuestos se pueden adoptar medidas provisionales. Vale, os digo que lo enmarco aquí, pero que hay mucha casuística, porque si os acordáis, las medidas provisionales, en ciertos supuestos, se pueden adoptar antes de iniciar el procedimiento. Vale, acordaros que si se adoptan las medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento, obligatoriamente se tendrá que dictar el acuerdo de iniciación en el plazo de 15 días. O sea, que son medidas muy provisionales porque como mucho podrán tener esa duración de 15 días. Si en los 15 días no se inicia el procedimiento, decaen esas medidas provisionales. E incluso si se inicia el procedimiento, pero en el acuerdo de iniciación no se hace referencia expresa al mantenimiento de las medidas provisionales, también decaería. ¿Vale? Pero luego os decía que hay mucha casuística porque también puede ser que las medidas provisionales se dicten una vez iniciado el procedimiento. ¿Vale? Y esto es más o menos lógico, porque puede ser que tú ya antes de iniciar el procedimiento te des cuenta de que para asegurar la eficacia de esa resolución sea necesario imponer las medidas provisionales, pero en otros supuestos puede ser que tú cuando inicies el procedimiento no tengas mucha información, entonces en ese momento no te parece necesario adoptar medidas provisionales, pero luego, a lo largo de la instrucción, pues van surgiendo nuevos datos, nuevas informaciones, y te das cuenta de que sí que es necesario introducir esas medidas provisionales para asegurar la eficacia. Vale, entonces lo dicho, medidas provisionales se pueden adoptar en los dos momentos. Primero, antes de iniciar el procedimiento y con esa duración máxima de 15 días, y luego a lo largo de la tramitación. Vale, eso como repaso de ese otro vídeo que ya habíamos visto. Vale, visto esto, respecto a lo que es la iniciación como tal, acordaros dos formas de iniciar. Se pueden iniciar los procedimientos de oficio o a solicitud de los interesados. Vale, acordaros que dentro de las formas de iniciación de oficio, 4 posibilidades diferentes. Vale, pueden iniciarse por propia iniciativa, que eso lo que significa es que el órgano al que le corresponde la competencia para iniciar el procedimiento decide iniciarlo, o sea, sin más, el que lo puede iniciar decide iniciarlo, la más sencilla. Luego tendríamos también la orden superior, ¿vale? Que eso es básicamente que tu jefe te ordena que inicies el procedimiento, o sea, el superior jerárquico del competente para iniciarlo le da la orden para que lo inicie. Al ser una orden tiene carácter vinculante, claro. Luego, la siguiente que tendríamos, que es más o menos parecida, petición razonada. Vale, os digo que es más o menos parecida porque es que una persona diferente a la competente para iniciar el procedimiento quiere que se inicie. Entonces, eso es lo similar a la orden superior. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si te hacen una petición razonada, te la va a hacer alguien que no es tu superior, que no es tu jefe directo y por lo tanto no tiene carácter vinculante. O sea, puede ser que haya un órgano que no es competente para iniciar el procedimiento, que piense que a su criterio hay que iniciarlo, se lo pide al órgano que sí que es competente para iniciarlo, pero puede ser que ese órgano decida no hacerlo. ¿Vale? Entonces, petición razonada es que un órgano que no tiene la competencia para iniciarlo le pide, ojo, le pide al que sí que es competente que lo inicie. Como ya sabéis, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? Por lo tanto, las peticiones nunca van a tener ese carácter vinculante. Sin embargo, las órdenes sí. Y luego la última posibilidad para hacer una iniciación de oficio sería la denuncia. ¿Vale? Que eso es que alguien denuncia unos hechos al órgano competente y ante esa denuncia el órgano competente para iniciar el procedimiento podría decidir hacer el acuerdo de iniciación. ¿Vale? Entonces lo dicho,
iniciación de oficio con esas 4 posibilidades. Propia iniciativa, orden superior, petición razonada y denuncia. Y luego, por la parte de la iniciación a solicitud del interesado, solo esa posibilidad, inicio solicitud, y ahí lo que os tenéis que acordar, y ahora aquí no me cabe muy bien, pero bueno, hago el pequeño apaño así. Acordaros que cuando se inicia un procedimiento a solicitud, que esta es una de las preguntas súper habituales en cualquier oposición, cuando se inicia un procedimiento a solicitud, tú tienes que adjuntar con tu solicitud toda la documentación que sea imprescindible. ¿Vale? Para cada procedimiento será una u otra. Entonces, si tú con tu solicitud no adjuntas toda la documentación que sea necesaria, desde la administración te van a hacer un requerimiento de subsanación. ¿Vale? Súper importante el plazo para subsanar, que son 10 días hábiles. Vale, esa es de las preguntas más habituales en cualquier oposición. Entonces, si con tu documentación, perdón, si con tu solicitud falta documentación preceptiva, te hacen ese requerimiento para que subsanes y te dan 10 días para hacerlo, 10 días hábiles. Vale. Muy interesante, porque es diferente de algo que vamos a ver ahora en la fase de ordenación. Si transcurridos esos 10 días hábiles que tenías para subsanar, si no lo haces, lo que te van a declarar es desistido de la solicitud. ¿Vale? Y se archiva el procedimiento y ahí se queda la cosa. ¿Vale? Entonces esto es muy importante, tanto el plazo para subsanar como el efecto que tendría no subsanar en ese plazo. ¿Vale? Entonces, si falta documentación preceptiva, 10 días para subsanar, y si no lo hacemos, desistido de la solicitud. ¿Vale? Y nada, por la parte de iniciación, así lo más básico. Para que identifiquéis, así con pequeños ejemplos, por la parte de procedimientos que se inician a solicitud, por ejemplo, el que tramito yo, las ayudas de dependencia. Para las ayudas de dependencia, por definición, porque así lo establece la norma, se van a iniciar siempre a solicitud del interesado. O sea, las personas que entiendan que tienen derecho a la ayuda de dependencia nos mandan la solicitud y en función de esa solicitud se iniciaría el procedimiento. Vale, por la parte de procedimientos que se inician de oficio, pues por ejemplo, cualquier procedimiento sancionador. Vale, cualquier procedimiento sancionador, por definición, siempre se va a iniciar de oficio. Algo por otra parte lógico porque no tendría mucho sentido que se inicie un procedimiento sancionador a solicitud. O sea, no vas a hacer una solicitud tú para que te sancionen. Eso sería un sinsentido. Vale, pues eso. Cualquier procedimiento sancionador, por definición, siempre se van a iniciar de oficio por parte de la administración. Vale. Entonces nada, esto respecto a lo que sería la iniciación. Luego, por la parte de la ordenación, que es lo que os digo, que son una serie de normas, o sea, no es una fase como tal, sino son una serie de normas que rigen el conjunto del procedimiento. Primero, nos hacen una referencia a lo que es el expediente administrativo. Vale, el expediente administrativo son mogollón de papeles. O sea, son todos los papeles, todos los documentos, todos los contenidos que resultan necesarios para tramitar ese procedimiento. O sea, todos los documentos, todos los datos, todas las informaciones, todos los contenidos que se utilizan para tramitar un procedimiento forman parte del expediente administrativo. Vale, fijaros que os estoy hablando de papeles. Esto en principio no es muy conforme a la normativa porque lo que establece la ley 39 es que los expedientes tienen que tener formato electrónico. ¿Vale? Y eso es lo que debería de ser para que se cumpliera con todas las directrices que existen orientadas a implantar la administración electrónica. Ahora, ¿qué ocurre? Que la aplicación práctica de esto es muy deficitaria, la verdad, es la triste realidad, por lo menos en la Junta de Galicia, que es donde trabajo yo, y por lo tanto, a pesar de que deberíamos de tener todos los expedientes en formato electrónico, no es así. No es así, ¿eh? Y además esto, ahora en estos tiempos que se está implantando mucho el teletrabajo, o intentando implantar mucho el teletrabajo por el carajo de la pandemia, pues se está quedando muy, muy a las claras que no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en temas de administración electrónica porque hay muchas consellerías que están teniendo dificultades para teletrabajar porque no están digitalizados los expedientes. Y como por la parte de protección de datos no se pueden sacar los expedientes de las dependencias administrativas, no los puedes llevar para casa, pues muchas veces está complicado, de hecho nos pasa en el servicio a nosotros, muchas veces está complicado el teletrabajar completamente porque de una forma u otra algunos días tienes necesariamente que acudir a la oficina para ver todos aquellos documentos que no están digitalizados. Vale, pero bueno, los expedientes, en principio, deberían de estar todos en formato electrónico. Lo dicho, el expediente, todos los documentos, todos los datos, todas las informaciones, todos los contenidos que necesitamos para tramitarlo. Vale. Luego, muy interesante por la parte de la ordenación, interesante aunque también se incumple, la referencia al principio de celeridad.
Vale, ¿eso qué es lo que significa? Pues que el principio de celeridad, lo que nos debería de intentar que consiguiéramos los funcionarios, es que los procedimientos fueran rápidos. Vale, el principio de celeridad implica que hay que hacer las cosas rápido para conseguir resolver en plazo y que, por lo tanto, el procedimiento se va a impulsar de oficio en todos sus trámites. Vale, entonces, el principio de celeridad es como una directriz que se nos da a los empleados públicos para que hagamos las cosas con velocidad, con el objetivo de resolver los procedimientos en plazo. Vale, esto ya os podéis imaginar que tampoco se cumple mucho porque es bastante excepcional que se resuelvan en plazo los procedimientos, por lo menos en la Junta de Galicia. Vale, y luego, tercer aspecto de la ordenación que también resulta súper interesante y además relacionado con lo que os comenté antes de las solicitudes y del desistimiento y tal, es la cumplimentación de trámites. Vale, se establece aquí en la Ley 39 que para cumplimentar trámites los administrados van a tener un plazo de 10 días. Entonces, cualquier trámite que haya que cumplimentar, que haya que cumplir a lo largo de la tramitación del procedimiento, cualquier trámite, el plazo que se nos va a establecer es 10 días. Vale, puede haber excepciones para supuestos específicos, pero como norma general, el plazo para cumplir trámites, 10 días. O sea, cualquier cosa que tengamos que hacer los administrados a lo largo de un procedimiento, la administración nos avisa y nos dice que tendríamos 10 días para hacerlo. Yo qué sé, pues que te piden un informe de algo o que te piden que les aportes el número de cuenta corriente para que te abonen la ayuda o para que te abonen la subvención, lo que sea, te van a dar siempre ese plazo de 10 días. Vale, fijaros que aquí es común el plazo para cumplimentar trámites que el plazo que tendríamos para subsanar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y es una diferencia muy interesante porque la suelen preguntar bastante en los exámenes de oposición. La diferencia es que si te dan 10 días para que cumplimentes un trámite y no lo haces, lo que va a hacer la administración es declararte decaído en el derecho al trámite. Vale, fijaros que esa es la diferencia. Si en una solicitud falta documentación preceptiva, te hacen el requerimiento para que subsanes, te dan 10 días, y si no subsanas te declaran desistido en la solicitud y se archiva el procedimiento. Ahí se acaba la cosa. Sin embargo, si durante la tramitación te requieren para que cumplimentes un trámite, te dan los 10 días y no lo haces, el efecto que va a producir eso es que te declaran decaído en el derecho al trámite, pero el procedimiento podría continuar. ¿Vale? Pues eso es interesante porque el efecto de no cumplir es diferente y sobre todo porque la palabra que se utiliza es diferente. ¿Vale? Y de cara a la oposición es probablemente con lo que más jugaría. Entonces con la solicitud es desistido, con el trámite sería decaído. Vale, y luego, última cuestión, alrededor de la parte de la ordenación, las cuestiones incidentales. Vale, y lo que nos dicen es que como norma general, las cuestiones incidentales no van a suspender el plazo de resolución de los procedimientos. Vale, las cuestiones incidentales, las cosas que puedan surgir a lo largo del procedimiento, no suspenden la tramitación del mismo, salvo la recusación. Vale, la recusación sería la única de estas cuestiones incidentales que sí que suspende la tramitación del procedimiento. Vale, y de hecho aquí aprovechamos para hacer un pequeño repaso de Ley 40. Acordaros que la figura de la recusación está directamente relacionada con la abstención. O sea, tanto la abstención como la recusación hacen referencia a circunstancias que si concurren en alguien, en un empleado público, esa persona no podrá participar en el procedimiento. O sea, para eso es lo mismo, abstención y recusación. El efecto es que la persona en la que concurran esas circunstancias no puede participar en el procedimiento, porque se entiende que hay un conflicto de intereses. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la abstención y la recusación? Pues, ¿quién tiene la iniciativa? O sea, si te abstienes es porque tú mismo, como empleado público, te has dado cuenta de que concurría en ti un posible conflicto de interés y, por lo tanto, tú te echas a un lado, tú te dejas al margen y dejas proactivamente de participar en el procedimiento. Para eso es la abstención, la característica es esa, la hace el empleado público por su propia iniciativa. Y luego la recusación, pues sería en aquellos supuestos en los que un empleado público que se tenía que haber abstenido no lo ha hecho, pues puede venir cualquiera de las otras partes del procedimiento y recusarlo. O sea que al final, tanto abstención como recusación, las causas son las mismas, lo que difiere entre un supuesto y el otro es que cuando es abstención lo hace el propio empleado público por su propia iniciativa y cuando es una recusación no lo ha hecho el empleado público por su propia iniciativa y por lo tanto viene otro de los interesados en el procedimiento y lo recusa. O sea que la lógica más o menos similar, lo que difiere es quién tiene la iniciativa en un caso y en el otro. Vale, y esto son las principales características de la fase de ordenación.
Luego, la instrucción, que es el grueso del procedimiento. Aquí es donde se desarrollan la inmensa mayoría de los trámites. Vale. Lo primero que tenemos, que nos dicen que en la fase de instrucción, primero, se podrán hacer alegaciones en cualquier momento de la tramitación de la instrucción hasta el trámite de audiencia. Vale, entonces, se podrán hacer alegaciones hasta cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Vale, entonces, para las alegaciones en general, a cosas que tú quieras aportar para ese procedimiento, lo puedes hacer en cualquier momento hasta que se haga la propuesta de resolución. Una vez que se hace la propuesta de resolución, ya no podrías presentar alegaciones. Ahora, interesante por ser diferente que los defectos en la tramitación, estos los vas a poder alegar en cualquier momento. Vale, que esta es una diferencia interesante. Pero si son alegaciones genéricas, cosas que quieres aportar tú al procedimiento porque entiendes que te van a ayudar para obtener una resolución más satisfactoria, eso lo puedes hacer en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Y sin embargo, si lo que pasa es que se ha hecho algo mal en el procedimiento y tú se lo quieres comunicar a la administración, o sea, defectos en la tramitación, eso lo puedes hacer en cualquier momento, sin limitación. ¿Vale? Os lo destaco porque esta es también pregunta que hacen a veces. Entonces, las alegaciones sí que tenemos un límite temporal, que es hasta que se haga el trámite de audiencia, y sin embargo, los defectos de tramitación no tenemos límite. En cualquier momento se podrán alegar. ¿Vale? Esa es primera consideración interesante por la parte de la instrucción. Luego, una de las preguntas más habituales en cualquier oposición, la prueba. Vale, primero de todo deciros que no todos los procedimientos administrativos, por supuesto, van a tener fase de prueba. No lo tienen. O sea, por ejemplo, el mío, el de las ayudas de dependencia, obviamente no tienen fase de prueba, no hay nada que probar. La fase de prueba se hace sobre todo en los procedimientos sancionadores. Vale, puede ser también en otros, pero bueno, lo importante es que no todos los procedimientos administrativos van a tener esa fase de prueba. Vale, eso es lo primero. Y luego, la pregunta que se hace con muchísima frecuencia, que es quizá de las más fáciles, pero bueno, al ser de las más fáciles es las que sería imperdonable fallar, la duración del periodo de prueba. Vale, aquí interesante porque la ley 39 no nos fija un plazo concreto, sino que nos da una horquilla. Y lo que nos dicen es que la prueba nunca podrá durar menos de 10 días ni más de 30. Vale, dentro de esta horquilla pues habrá cierta libertad para decidir el plazo exacto para cada procedimiento. Vale, entonces, la prueba nunca menos de 10 y nunca más de 30. La lógica de la fase de prueba es sobre todo en aquellos supuestos en los que haya disparidad en cuanto a la interpretación de las cosas, de lo que ha ocurrido, entre la administración y los interesados. Vale, lo dicho, esto se da sobre todo en procedimientos sancionadores. La persona que va a ser objeto de la sanción querrá probar que no es culpable de los hechos que le imputan y la administración querrá probar que esa persona sí que es culpable de los hechos que se imputan. Vale, entonces ahí tendríamos, pues, por ejemplo, pruebas periciales, ¿no? Que vaya un perito allí y cuente su opinión. Tendríamos también pruebas testificales, ¿no? Que vaya un testigo de los hechos y cuente lo que ha visto. O tendríamos también, por ejemplo, pruebas documentales, ¿no? Se aporta un informe, se aporta un documento que acredita lo que dice uno o lo que dice el otro. Al final, pruebas podrían utilizarse como medio de prueba cualquier medio que sea válido, que sea admitido en derecho. Vale, pero bueno, lo fundamental es eso, que la prueba no la hay siempre, no la hay en todos los procedimientos y sobre todo el plazo. Nunca más de 10 y nunca más de 30. Luego, otra de las preguntas súper habituales también, los informes. Vale, por la parte de los informes hay dos preguntas que son las básicas. Primero, como norma general, los informes van a ser facultativos y no vinculantes. ¿Qué es lo que significa eso? Que como norma general, los informes, al ser facultativos, lo que significa es que los puedes pedir o no, o sea, que no resultan obligatorios, y luego lo de que sean no vinculantes, lo que implica es que aunque lo pidas, no tienes por qué hacerle caso. Vale, entonces, lo de que es facultativo es que puedes pedirlo o no, y lo de que es no vinculante lo que significa es que no necesariamente le vas a tener que hacer caso. Lo contrario serían informes preceptivos, que son los que resultan imprescindibles en cualquier procedimiento. Por ejemplo, caso de informe preceptivo, uno que tenéis también ahí en la Ley 39, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, que se va a exigir siempre el informe de aquel servicio que sea el responsable del daño causado. ¿Vale? En todo procedimiento de responsabilidad patrimonial, obligatoriamente hay que solicitar un informe que lo tiene que emitir el servicio que sea responsable de esa lesión que se haya podido producir. Vale, ese sería un ejemplo de
de informe preceptivo. Y luego, lo contrario que sea no vinculante, esto más de sentido común, pues que sí que sea vinculante. ¿Vale? Un informe que sí que es vinculante lo que significa es que cuando resolvamos tendremos que hacerlo de acorde con el contenido de ese informe. ¿Vale? Entonces, lo dicho, los informes, salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes. Lo dicho, puedes pedirlos o no, y luego aunque los pidas, no les tienes por qué hacer caso. Luego lo dicho, lo contrario a facultativos serían preceptivos, o sea, informes que resultan obligatorios en todo procedimiento, y lo contrario a no vinculante, pues que sí que sea vinculante, que lo que significaría es que obligatoriamente tenemos que resolver en el mismo sentido en el que se han expresado en ese informe. Vale, eso lo primero. Pregunta también, súper habitual, súper fácil, pero lo mismo, imperdonable fallarla. Y luego también interesante por la parte de los informes, el plazo para emitirlos. Vale, y aquí ojo, en principio el plazo para emitir informes sería de 10 días. Pero fijaros que os digo en principio. ¿Por qué? Porque es verdad que la norma general para la emisión de informes son los 10 días, pero puede ser que se emitan en plazos mayores o inferiores en función de lo que resulte necesario para ese procedimiento en concreto. Entonces, como norma general son 10 días, pero si es un procedimiento que es muy urgente, que hay muchas prisas, pues podrá exigirse un plazo menor, y al revés, si es un procedimiento en el que vamos bien de tiempo y es un informe complejo en cuanto a su emisión, pues también se podrá dar un plazo superior. Vale, entonces son 10 días, pero no 10 días en todo caso, sino 10 días que aceptan excepciones. Puede ser más o puede ser menos en función de las necesidades concretas y específicas de ese procedimiento. Vale, entonces lo dicho, facultativos y no vinculantes y como norma general, 10 días para emitirlos. Y luego, también muy interesante, lo que sería la información pública. Vale, lo de la información pública es que para ciertos procedimientos que puedan ser de interés general, que puedan resultar de interés para el conjunto de la ciudadanía, se podrá abrir un periodo de información pública. Vale, que es que publicas en el diario oficial que sea o en la sede electrónica, bueno, publicas en lugares que sean accesibles al conjunto de la ciudadanía, publicas que se está tramitando ese procedimiento para que cualquier persona que pudiera estar interesada tenga acceso al contenido de lo que se está haciendo en la tramitación de ese procedimiento. Vale, ejemplo de procedimiento en el que tenemos siempre una información pública en los procedimientos de expropiación forzosa. Vale, siempre que se hace un procedimiento de expropiación forzosa, se hace una información pública, se publica en el BOE, se publica en los boletines de las provincias, en los tablones de edictos de los ayuntamientos y se publica incluso también en periódicos normales, en diarios, en periódicos que sean muy vendidos en los territorios correspondientes, se publica el contenido de lo que se llama el acuerdo de necesidad de ocupación. O sea, se publican todas las fincas que van a ser objeto de la expropiación, para que cualquier persona tenga conocimiento de que se va a hacer esa expropiación y pueda alegar lo que le parezca oportuno. Vale, entonces, procedimiento que tiene siempre periodo de información pública, los de expropiación forzosa. Interesante respecto a la información pública, el plazo. Vale, esto es contradictorio con otras normas, pero bueno, como estamos con la 39, nos ceñimos a la 39. En principio, según la ley 39, plazo de información pública nunca menos de 20 días hábiles. ¿Vale? Entonces, en principio, las informaciones públicas podrán durar más, pero nunca podrán durar menos de los 20 días hábiles. Vale, lo dicho, esto hay algunas otras normas por ahí sueltas que contradicen este plazo, pero bueno, como estamos con la 39, nos ceñimos a lo de los no menos de 20 días hábiles. Vale, y la lógica de la información pública, esta que os comento, que el conjunto de la ciudadanía tenga conocimiento de que se está tramitando ese procedimiento y de lo que se está haciendo en el mismo para que puedan presentar las alegaciones que le parezcan oportunas. Vale, y luego, última particularidad de la fase de instrucción es que una vez que hemos desarrollado todos los trámites, o sea, una vez que ya se ha hecho la instrucción completa, la prueba, se han pedido los informes, se ha hecho la información pública, se han hecho todos los trámites que correspondieran en ese procedimiento concreto en la fase de instrucción, una vez hecho eso, e inmediatamente antes de dictar la propuesta de resolución, se va a dar el trámite de audiencia. Vale, la lógica del trámite de audiencia es poner en conocimiento de los interesados todas las actuaciones que se han ido haciendo en ese procedimiento administrativo. Vale, pues le dirás, vale, pues hicimos la prueba y la hemos valorado de esta manera. Hemos pedido estos 4 informes y su contenido es este de aquí. Se hizo un trámite de información pública y se alegó esto, esto y lo otro. Vale, entonces, básicamente,
El trámite de audiencia es para poner en conocimiento de los interesados todas las cosas que se han ido haciendo a lo largo de ese procedimiento. Y lo dicho, muy importante, el momento en el que se hace el trámite de audiencia, porque es pregunta que hacen también un montón de veces, se hace una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de dictar la propuesta de resolución. Que conste que, por lógica, o sea, yo creo que si entendéis más o menos el sentido de este trámite de audiencia, podemos ubicarlo perfectamente. Porque claro, si os digo que el objetivo del trámite de audiencia es poner en conocimiento de los interesados todo lo que se ha ido haciendo durante la instrucción del procedimiento, pues lógicamente tendrán que haberse hecho ya todos los trámites de la instrucción. Bueno, si lo hicieras antes del trámite de audiencia y luego hicieras otros trámites posteriores, pues lógicamente en este trámite de audiencia no le pondrías en conocimiento todo lo que se ha hecho en el procedimiento. Faltarían las cosas que se van a hacer luego. Por lo tanto, quizá por lógica, pues más o menos podríamos ubicar el trámite de audiencia en el lugar que le corresponde, que es una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de dictar la propuesta de resolución. Vale. Y luego pregunta que hacen un montón de veces por la parte del trámite de audiencia también, la duración del mismo. Vale, duración del trámite de audiencia entre 10 y 15 días. Vale, fijaros que de la misma manera que ocurre con la prueba, tampoco nos dan un plazo concreto, sino que nos dan una horquilla. Trámite de audiencia nunca podrá durar menos de 10 días ni más de 15. ¿Vale? Y nada, por la parte de la instrucción, a ver, todo muy resumidito, evidentemente, pero estos serían los contenidos fundamentales. Y luego, una vez que se hace el trámite de audiencia, posteriormente se haría la propuesta de resolución. ¿Vale? Propuesta de resolución, que es como enlazamos la fase de instrucción con la fase de finalización. Vale, deciros a nivel conceptual que la inmensa mayoría de los procedimientos administrativos están separados la fase de instrucción de la fase de finalización. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que normalmente instruye un órgano y resuelve otro diferente. ¿Vale? Suelen estar separados. Hasta donde yo sé, y los procedimientos en los que he participado yo, que joder, son bastantes, siempre. O sea, yo no he visto ningún procedimiento concreto en el que instruye y resuelva el mismo. Es verdad que por alguna de las cosas que dice la Ley 39, como que te da a entender que podría haber algún procedimiento en el que la instrucción y la resolución le correspondiera al mismo. Yo no lo conozco, o sea, yo no lo conozco, os hablo con sinceridad, no lo conozco. Ahora, por alguna de las notas que se deducen de la Ley 39, pudiera darse el caso. ¿Vale? Puede ser que lo haya, yo no lo he visto nunca. Y entonces, la lógica de que esté separada la instrucción de la finalización, que lo hagan órganos diferentes, es porque, claro, y además esto os lo digo yo por experiencia personal, si tú estás con un expediente mucho tiempo, haciendo todos los trámites y tal, claro, puede ser que, aun no conociendo de nada al interesado, te acabes involucrando en el tema. Claro, yo lo veía, por ejemplo, con los que tenían vivienda. Claro, había situaciones que eran súper tristes. O sea, gente que estaba en situaciones muy, muy comprometidas, a nivel económico, a nivel social, o sea, gente que estaba en situaciones muy, muy fastidiadas. Y claro, le ibas a meter una sanción súper importante. Y tú veías y decías, sí, es verdad que incumplió con la norma. O sea, tú te dabas cuenta y dices, es verdad que incumplió con la norma. Y es verdad que con la ley en la mano lo tenemos que sancionar. Ahora bien, ¿es justo desde un punto de vista ético sancionar a esta persona? Pues a lo mejor no lo es. Entonces, claro, te puedes involucrar a nivel personal y puede ser que eso te haga perder objetividad. Entonces, pudiera ser que si te involucras mucho a nivel personal pierdas objetividad y entonces a lo mejor la resolución que se dicte no sea del todo justa. ¿No? Eso pudiera darse el caso. Al final todos somos humanos y todos tenemos emociones. Entonces, para evitar estas situaciones, para evitar que el que resuelva se pueda ver influenciado por todo lo que ha ido viendo durante la tramitación, se separan las dos fases. Entonces, uno instruye, hace su propuesta de resolución y una persona diferente que ya no tiene ninguna implicación emocional ni ninguna implicación de ninguna forma en ese expediente en concreto, va a ser la que resuelva. ¿Vale? Entonces eso, fase de instrucción y fase de resolución, hasta donde yo he visto procedimientos siempre separadas. A pesar de que, como os digo, la Ley 39 pues abre la puerta a que en algunos procedimientos puedan estar atribuidas ambas funciones al mismo órgano. Vale, y lo dicho, se hace la propuesta de resolución y por lo tanto ya pasaríamos a la fase de finalización. Vale. De aquí, primero, antes de ver las diferentes formas de finalización, comentaros una particularidad que se da en la fase de finalización, que es pregunta que he visto un montón de veces en exámenes de oposiciones y que por algún motivo la gente se suele liar, no lo suele entender bien, que son las actuaciones complementarias. Vale,
Lo de las actuaciones complementarias, de hecho, deriva de esto que os estoy comentando, de que instruye uno y resuelve otro. Vale, pues ahí lo que tenemos es que imaginaros que el instructor le manda una propuesta de resolución al competente para resolver. Le dice, vale, pues yo he hecho todo esto y por lo tanto entiendo que la resolución debería de ser esta. Vale, claro, llega esa propuesta de resolución al competente para resolver y a lo mejor no lo tiene del todo claro. Dice, vale, tú dices que esto es así, pero yo a lo mejor lo interpreto de otra forma, no sé, el contenido de esta propuesta no me termina de quedar del todo claro, este informe no era del todo concreto, esta prueba a lo mejor no concuerdo yo con cómo lo has interpretado. Entonces, en aquellos supuestos en los que el órgano competente para resolver no está del todo de acuerdo con el contenido de la propuesta de resolución, hay cosas que a lo mejor necesita que se le clarifiquen, abre las actuaciones complementarias. Primer detalle importante, las actuaciones complementarias las abre el competente para resolver. Yo creo que entendiendo la lógica nos damos cuenta de esto. O sea, si el objetivo de las actuaciones complementarias es clarificar las cosas para dictar la resolución cuando no estás del todo de acuerdo con el contenido de la propuesta, pues lógico será que lo haga el competente para resolver. Vale. Y luego la pregunta que suelen hacer un montón de veces y que la gente se lía son los plazos que se contienen en el artículo que regula las actuaciones complementarias. Entonces, aquí ojo, las actuaciones complementarias, el plazo para hacerlas es de 15 días. Vale, habría un plazo de 15 días para hacer las actuaciones complementarias que le parezcan necesarias al órgano competente para resolver. Y luego, una vez que se han hecho esas actuaciones complementarias, sobre el contenido de las mismas se le daría un plazo de 7 días para que aleguen los interesados. Vale, entonces aquí, ojo, muy importante diferenciar 15 días para practicar las actuaciones complementarias y luego 7 días, una vez que ya han sido hechas las actuaciones complementarias, 7 días para presentar alegaciones. Vale, entonces 15 para hacerlas y 7 para alegaciones. Y lógicamente las alegaciones después de hacerlas. Y luego, otro detalle que es interesante, y este va por la parte de la suspensión del plazo para resolver, si se abren actuaciones complementarias, obligatoriamente se suspende el plazo para resolver. Vale, de la misma manera que ocurría, por ejemplo, con la recusación, que era la única de las cuestiones incidentales que suspendía el plazo para resolver. Vale, pues recusación, suspende el plazo para resolver, si se da ese incidente de recusación, se suspende el plazo para resolver y si se abren actuaciones complementarias, también obligatoriamente se suspende el plazo para resolver. Vale, eso como primera particularidad. Y luego, respecto a las diferentes formas de finalización de los procedimientos, tendríamos primero, la más habitual, la resolución. Vale, ¿qué eso qué es? Pues que el órgano competente para resolver dicta la resolución y se la notifica al interesado. Por ejemplo, en las mías, en las de dependencia, pues el órgano competente para resolver le manda una carta al interesado y le dice, ¿te damos la ayuda o no te la damos? Eso es lo habitual. Se dicta la resolución, se notifica al interesado con el contenido que sea. Te damos lo que quieres, no te lo damos. Si es un procedimiento sancionador, pues te dirán, te ponemos esta sanción, te ponemos esta otra o no te la ponemos. Eso es lo habitual, se notifica la resolución y con eso finaliza el procedimiento. Vale, luego, siguientes posibilidades sería el desistimiento. Vale, el desistimiento es como que pasas del tema. Mira, me cansé, no tiene sentido acabar con este procedimiento, lo dejo ahí, desisto y así se acaba. Interesante porque el desistimiento se puede hacer tanto por parte de la administración, o sea, puede ser que la administración esté tramitando un procedimiento y llegado un punto se dé cuenta de que ya no tiene ningún sentido continuar con el mismo y por lo tanto desista. Diga, vale, mira, hemos hecho todo esto, pero han cambiado completamente las circunstancias, ya no resulta necesario que finalice este procedimiento, para ahorrarme los trámites posteriores, desisto del mismo y así se acaba. Y luego puede ser también que desistan los interesados. Vale, de hecho, fijaros que ya se van enlazando conceptos. Efectivamente, el desistimiento de los interesados es una de las formas de finalizar un procedimiento y fijaros que ya vimos antes una referencia a esta posibilidad, ¿no? Que es que te hagan el requerimiento para que subsanes tu solicitud cuando falta documentación preceptiva y no lo hagas. Vale, pues en ese caso te declaran por desistido en tu solicitud y con eso finaliza el procedimiento. Sería un desistimiento de los interesados. Vale, entonces lo dicho, desistimiento, que es que pasas del tema, te das cuenta de que ya no merece la pena continuar con ese procedimiento y
se acaba así y puede darse tanto por parte de la administración como por parte de los interesados. Vale, luego, siguiente posibilidad que tendríamos, la renuncia al derecho. Vale, en principio se puede renunciar a derechos en el ordenamiento jurídico, pero aquí la principal particularidad es que no todos los derechos son renunciables. En principio, a ciertos derechos puedes renunciar, pero no a todos. ¿Vale? Por ejemplo, derecho al que nunca se puede renunciar, porque así lo establece la normativa, a la seguridad social. O sea, no puede renunciar a la seguridad social, es un derecho irrenunciable. Por lo tanto, ahí nunca podrías acabar un procedimiento frente a la seguridad social porque renuncias a tu derecho. Eso está prohibido por el ordenamiento jurídico. Pero otros muchos derechos puedes renunciar a ellos y también sería una forma de finalización. Luego, ya no me va quedando casi hueco en el encerado, pero bueno. Luego, otra de las formas, y esta es muy interesante porque nos meten un placito, y además un placito que gusta mucho preguntar en los exámenes, sería la caducidad. Vale, de hecho, aprovecho este punto para responderos a una duda que me había puesto algún usuario en el foro. La diferencia entre prescripción y caducidad. Vale, que eso es algo que a la gente por algún motivo le suele costar. Aquí os lo digo con una expresión, con un par de expresiones muy simples. Lo que tenéis que pensar es que prescriben los hechos y caducan los procedimientos. Vale, al final esa es la lógica. O sea, tú cometes una infracción, si transcurre un plazo determinado sin que se inicie el procedimiento, esa infracción habrá prescrito. O lo mismo con los delitos. O sea, lo que prescriben son los hechos en concreto. Y luego lo que caducan son los procedimientos como tal. Vale, entonces prescriben los hechos, caducan los procedimientos. Con esta regla tan simple yo creo que nos da más o menos para identificar un concepto y el otro. Vale. Dicho eso, finalización del procedimiento por caducidad. Esto, lo fundamental, que es la pregunta que se hace montones de veces, es que un procedimiento que se haya iniciado a solicitud va a caducar si está paralizado durante más de 3 meses por causas imputables al interesado. ¿Vale? O sea, si por el motivo que sea el interesado no hace lo que tiene que hacer en un periodo de 3 meses, se decreta la caducidad y ese procedimiento quedaría archivado, quedaría finalizado. Vale, entonces caducidad sería por 3 meses de inactividad del interesado. Vale, entonces lo dicho. Pregunta súper habitual, con lo que juegan es con el plazo, como suelen hacer tantas y tantas veces en los exámenes de oposición. Y lo dicho, si el procedimiento está paralizado durante más de 3 meses por causas imputables al interesado, caducidad y por lo tanto finalización. Y luego, última posibilidad, y ya menos mal porque no me cabe más palabras en el encerado, la verdad. Última de las posibilidades, finalización por pacto o convenio. Vale, lo de la finalización por el pacto convenio, bueno, yo creo que a lo mejor por el nombre más o menos se puede deducir. Finalización por pacto convenio es que la administración y los interesados negocian sobre cómo acabar ese procedimiento. Y esto se da, sobre todo, cuando el procedimiento trate sobre la determinación de una cuantía económica. O sea, esto se da básicamente en responsabilidad patrimonial. Tienes una responsabilidad patrimonial, o sea, un particular ha sufrido alguna lesión en sus bienes o derechos por culpa del funcionamiento de los servicios públicos, se inicia el procedimiento, se tramita, la administración se da cuenta de que efectivamente eso es así, o sea, el particular ha sufrido la lesión, es culpa de la administración, y entonces de lo que se trata es de negociar la indemnización. Vale, entonces el particular le pide 5.000 euros porque se tropezó con una baldosa y se fracturó una muñeca. Y la administración le dice, vale, 5.000 me parece mucho, yo te ofrezco 3.000. Negocian y al final concluyen que con 4.000 euros quedan las dos partes satisfechas. Pues ya está. Finalización por pacto convenio. O sea, una negociación y lo dicho, sobre todo en casos de responsabilidad patrimonial, cuando lo que se busca es determinar la cuantía concreta. Vale, y nada, si tuviera más enterado podría contaros más cosas, pero bueno, esto es para lo que da. Así tendríamos el procedimiento finalizado. Luego acordaros, esto también lo hemos visto en algunos otros vídeos, acordaros que una vez que tienes el procedimiento finalizado, por el motivo que sea, siempre tendrías la posibilidad de interponer recursos. ¿Vale? Si no estás conforme con el sentido de la resolución, podrás interponer los recursos administrativos.
Si es una resolución que ha puesto fin a la vía administrativa, que sí que ha puesto fin, tendrías que poner o bien el potestativo de reposición o bien ir al contencioso. Y si es un procedimiento que no ha puesto fin a la vía administrativa, una resolución que no ha puesto fin a la vía administrativa, en ese caso podrías interponer el recurso de alzada. Vale, pero bueno, eso lo tenemos en otros vídeos, así que no me explayo más por esa parte. Vale, y lo dicho, muy resumidito, con los, digamos, conceptos más básicos, también con los plazos más básicos. Hay otros muchos más plazos en este bloque de procedimiento administrativo, evidentemente, pero bueno, quizá los que os he plasmado aquí en el encerado, los que con mayor frecuencia suelen preguntar en los exámenes de oposición. Vale, así que nada, esta es la modalidad de vídeo que quería utilizar, sobre todo ya que tengo a mi disposición tanto el aula como el encerado y la cámara y todo esto, para ver un poco qué tal salía. Aún así, seguiré subiendo vídeos, digamos, de los tradicionales, explicando los diferentes artículos de tanto de la 39 como de la 40, y puede ser que me anime en el futuro a meter alguna otra ley. Pero bueno, yo creo que también para ver una visión así un poquito diferente y quizá más global y más transversal del conjunto de la norma, pues también puede ser de provecho esta modalidad, este formato. Ahora sí que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.